Buenas. Bueno, ahí armé una carpeta más en el Drive con la clase anterior y la de hoy. Me he olvidado de subir la clase anterior. Así que, bueno, ya con estas tres hasta acá llegamos con el parcial. La clase que viene vemos otro tema que queda para después y después ya la otra es el parcial. Eh, ¿Cómo vienen más o menos con los TP? ¿Por cuál van más o menos? Nosotros estamos todavía terminando el uno, pero ahora le vamos a meter esto Ah, la están semana que viene. en bolas mal. Ay, no, no, en bolas no. Solo no hicimos los TP, pero los vamos a hacer. Si no, no te Y, diría esto. y- sí, porque, digamos, bueno, por lo menos hacer el uno. Pasa que si no hiciste el TP de ponerle el de control de tensión, ¿cómo vas a hacer el ejercicio del parcial de control de tensión? Que encima va a No, ser muy pero difícil. igual te seguí en la clase. Yo anoté todo, solo no tuve tiempo de sentarme con el TP. Pero el tema lo tengo. Esta semana lo vamos a encarar. Bueno, eh, dale, métanle, porque si no después, yo digo por ustedes, pues se ponen las pilas, la liquidan en un cuatrimestre la materia. No hay muchas vueltas. Pasa que si no, después la cuelgan y como es bastante pesada, después le va a costar un montón volver a agarrar todo y para rendirla. Eh, y para dar el final, ahí sí tienen que tener sí o sí todos los TPs aprobados para dar el final. Vale, el segundo parcial, digamos. Ahí sí o sí hay que ya tener todos los TPs aprobados. O sea que si la siguen estirando, el segundo parcial no lo van a poder rendir si no hacen los TPs. Bueno, bueno, igual esta parte, sí, como les decía, pueden ir rindiendo por temas los recuperatorios y eso. Lo que pasa es que después se le va a juntar el segundo recuperatorio y al toque ya van a empezar las primeras fechas de final. Y después le van a quedar colgados los otros TP. Bueno, voy a grabar. Bueno, entonces la clase pasada vimos un repaso de componentes simétricas, empezamos a ver el tema de la importancia del cálculo de cortocircuito en sistemas de potencia y, y bueno, algunas nociones de los efectos que tiene en el equipamiento, en la operación, en el diseño. Y ahora ya en la primera parte de la clase vamos a ver técnicas de cálculo que podemos aplicar a un sistema grande. ¿Sí? O sea, el repaso que hicimos de componentes simétricas lo hicimos muy parecido a cómo resolvíamos los circuitos, los problemas en la materia de circuito, como bien pensado para sistemas chicos, digamos. Acá vamos a ver algunas técnicas ya aplicadas a sistemas más grandes, que van a ser metodologías más sistemáticas, digamos, con un determinado orden y para poder manejar toda esa cantidad de datos que necesitamos. Y después la otra parte de la presentación está centrada en las técnicas de limitación de corrientes de cortocircuito. Que como vimos la clase pasada, podía haber problemas. Es muy común que en la operación se superen los niveles de diseño de
cortocircuito de las estaciones o de elementos del sistema. Y es muy común tomar medidas de limitación en la operación. Y también vamos a ver otras medidas de limitación que se toman ya en la etapa de diseño, o sea, ya pensando en determinadas características de una estación, por ejemplo, o de determinada región, cómo meter este tema de la limitación de corriente de cortocircuito en el diseño de una nueva línea, por ejemplo, o de una nueva estación. ¿Qué elementos nos sirven para limitar las corrientes de cortocircuito? Bueno, entonces, bueno, hacemos un repaso. Acá en el modelo que habíamos visto, los generadores, ahora le vamos a usar un modelo lineal. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y la impedancia que le vamos a poner es la subtransitoria. O sea, lo vamos a dejar como una tensión atrás de una reactancia y la reactancia representativa va a ser la de los primeros instantes del transitorio, digamos. O sea, queremos ver las corrientes más altas, del aporte más alto. Entonces acá en general se pone la reactancia subtransitoria. Y esto de acá, para hacer nuestro método, mejor lo vamos a representar como un equivalente de Norton. Entonces va a aparecer acá una rama que va a ser la impedancia del generador, la subtransitoria en nuestro caso, y acá es donde estaba conectado, digamos, nuestro modelo de flujo de carga que teníamos trabajando antes. Pero bueno, ahora ese modelo va a estar ampliado de alguna manera porque le vamos a agregar también esta rama de admitancia. Entonces, tenemos de vuelta esto. Bueno, ¿cómo calcular este valor de tensión interna o de corriente de Norton? O sea, de tensión de Thevenin o corriente de Norton. Hay varios métodos, digamos. Mismo ustedes cuando empiecen a usar en el PCS, por ejemplo, así como se acuerdan que teníamos, por ejemplo, diferentes alternativas de elegir la condición inicial en el flujo de carga, que le podíamos poner flat start o no, etcétera. Cuando corramos el motor de cálculo de corto, ahí nos van a aparecer también diferentes alternativas para poder definir esta tensión en el cálculo de corto, esta tensión interna o la corriente de Norton, digamos. Una de esas es usar directamente los valores de un flujo de carga previo. Por ejemplo, es muy común partir de un caso donde ya tenemos resuelto el flujo de carga. Entonces, es como estamos suponiendo que tenemos esa foto de operación del sistema y de repente ocurre una falla. Entonces, la tensión atrás de la reactancia subtransitoria la congelamos con el valor correspondiente a ese flujo de carga. ¿Sí? Entonces, esta P y Q que aparecen acá en realidad vienen de una solución de flujo de carga, ¿sí? Que teníamos de esa red. Que en realidad este generador era otro modelo en el flujo de carga. Este era un nodo por ahí, un nodo de tensión controlada, un nodo PV. Y teníamos esta solución. Bueno, ahora lo transformamos en esto y seguimos usando la misma tensión, la misma P y la misma Q que nos daba el flujo de carga. Y con estas tres podemos calcular el valor de la tensión interna o de la corriente interna, digamos. ¿Sí? Bueno, esta no es la interna, esta sería la corriente total inyectada, y a partir de ahí podemos calcular con la corriente total inyectada, calculamos la caída en esta impedancia y podemos calcular la E de Thevenin. Y una vez que calculamos la E de Thevenin, podemos hacer E de Thevenin sobre Z de Thevenin y nos da la corriente de Norton. ¿Está bien? Entonces así es como podríamos, de una solución que teníamos de flujo de carga, transformar el modelo de generador para poder hacer un estudio posterior de cortocircuito. Y ahí ya tenemos el valor de la corriente de Norton, y bueno, acá usamos la impedancia subtransitoria. Entonces, ahora vamos a tener en nuestro modelo, ahora sí va a ser un modelo lineal,
como lo usábamos en electrotecnia, ¿sí? Porque vamos a tener, los generadores van a hacer inyecciones de corriente. Después, otra suposición que vamos a hacer es que todo lo que sea demandas, ¿sí? Lo vamos a suponer o que... Ahí volví. Como les decía, tenemos ahora el modelo de cortos lineal. Entonces acá vamos a tener todas las inyecciones de corriente, que en general van a ser las de los generadores, y después el resto de los elementos del sistema también los vamos a considerar lineales, como por ejemplo las demandas. Las demandas, en general, lo que se suele hacer es despreciar el aporte de corto. En el sistema de alta tensión se suele despreciar el aporte de corto. O si no, se puede dejarlo como una impedancia que se puede volver a incluir adentro de la matriz de admitancia. O sea, cuando la matriz de admitancia de flujo de carga, esa era la que llamábamos matriz de admitancia, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a esta matriz de admitancia, incluyendo las reactancias subtransitorias y eventualmente las demandas, a esta se le suele llamar matriz de admitancia ampliada del sistema. En algún momento lo digo. No. Bueno, eso si quieren anótenlo, que después lo vamos a decir. O sea, cuando incluimos las reactancias de los generadores y las demandas las convertimos en impedancia, ahora de repente nuestro sistema es lineal, la nueva matriz de admitancia que queda se llama matriz de admitancia ampliada, ¿sí? Acá le vamos a poner I, lo vamos a seguir llamando I. Pero no es la misma que la de flujo de carga, ¿sí? No es la misma. La de flujo de carga, los generadores no, las reactancias de los generadores no estaban, y las demandas tampoco, eran P y Q constante, o bueno, el modelo de P y Q que sea. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, no sé. Tenemos toda esta red, o generadores, transformadores, etc. Entonces la idea es que los generadores los transformamos de esta forma, con equivalentes de Norton. Entonces, cuando haya que calcular la matriz de admitancia, se incluyen estas ramas, y ahí se calcula la matriz de admitancia. Bueno, después, fíjense, nosotros tenemos esto, las inyecciones de corriente de cada generador, o inyecciones de corriente de lo que sea, ¿sí? En una barra, por fuera de esa red de impedancias. Ahora fíjense, si mandamos o sea, multiplicamos por la inversa de la matriz de los dos lados, nos queda que la tensión se puede expresar en función de las inyecciones de corriente en base a la inversa de la matriz de admitancia. Y esta de acá se le suele llamar matriz de impedancia nodal. Y en este caso, para el cálculo de corto, van a ver que escribirlo de esta forma va a resultar conveniente. Porque nosotros después podemos decir, con una inyección de corriente determinada, que puede ser, por ejemplo, una corriente de falla también, si nosotros sabemos cuál es la corriente de falla en un nodo, eso, con esta relación de acá, podemos propagar qué pasa con las tensiones en el resto del sistema, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, escribirlo así de esta forma, como impedancia, más que como admitancia, va a ser conveniente para esto que vamos a ver de corto. Bueno, una cosa que podemos ver acá es, fíjense que los términos de la diagonal de esta matriz de impedancia, ¿qué significa? Por ejemplo, en la 1. En la 1 quiere decir que en la diagonal, imagínense si todos los generadores estuvieran pasivados, ¿sí? Menos lo que la inyección de corriente en esa barra nos daría justamente
que la relación entre tensión y corriente en esa barra va a estar dada por el elemento de la diagonal. Porque el resto de los generadores están pasivados, es como que tienen una I0. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando pasivábamos una fuente de corriente? Era directamente la abríamos, donde no inyectaba corriente. Entonces, justamente el valor de Z, ese lo que nos está dando es la impedancia de Thevenin del sistema en ese nodo. ¿Está bien? Entonces, los valores que están en la diagonal de la matriz de impedancia nodal son justamente los equivalentes de Thevenin, los valores de impedancia de Thevenin en cada uno de los nodos. Eso es lo que resulta. ¿Sí? Es lo que dice acá. Y después, el resto se puede interpretar como que es una contribución. ¿Sí? Fíjense que la tensión en un nodo va a estar dado por la combinación lineal de las inyecciones de corriente en cada uno de los otros, multiplicado por el elemento asociado de esa fila con la corriente esa, digamos. Entonces, cada una de las zetas esas nos va a dar una contribución en la tensión que da la corriente en otro nodo, digamos. ¿Sí? Esa por ahí no tiene tanto sentido rico como la diagonal. La diagonal ahí estamos con el equivalente de Thevenin del sistema en el nodo. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar esto que planteamos así para calcular cortos? ¿Sí? Primero arrancamos por el ejemplo más fácil de todos. Esto les repito, que creo que no lo dije. Esto está sacado de este libro, que está subido. O sea, lo saqué todo de ahí. Así que lo pueden leer más tranquilos de ahí si quieren. No me acuerdo qué capítulo es. A ver si hay un número de ecuación. Bueno, no me acuerdo qué capítulo es. Pero lo pueden ver de acá del libro. Bueno, arrancamos con el primer ejemplo. Para un corto trifásico. Entonces, vamos a suponer que la red está en una condición inicial, ¿sí? Que, digamos, por ejemplo, la del flujo de carga, y a esa condición le ponemos su índice 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a interpretar la condición durante la falla, ¿sí? Como que estamos las variables iniciales, ¿sí? Que estaban dadas por las condiciones iniciales del sistema, a esas se les va a sumar un delta B. Y el delta B va a estar asociado a que las inyecciones de corriente en cada nodo van a estar modificadas. ¿Modificadas por qué? Por justamente una inyección de corriente que va a estar dada por la falla. ¿Sí? Y estas I0 van a ser las mismas I0 de los generadores, que en nuestro modelo las dejábamos congeladas, las corrientes de Norton de los generadores. Y esta delta I va a ser justamente el vector, este es un vector, ¿no? El vector de inyecciones de corrientes asociados a una falla determinada, ¿sí? Entonces, con esto de acá va a ser un delta B que va a aparecer en las barras. Un desvío de tensión que va a aparecer respecto de la que teníamos inicialmente. ¿Sí? Todas estas inyecciones de corriente van a ser balanceadas. ¿Sí? Estamos viendo un primer ejemplo con cortos trifásicos. O sea, todo esto de acá es todo secuencia directa. ¿Sí? Todo secuencia directa. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a suponer, esto de acá era general, ¿sí? Un vector, puede ser en cualquier nodo. Ahora vamos a suponer que en una sola barra se aplica una impedancia de falla a tierra, ¿sí? Trifásico, en cada fase. Entonces vamos a tener en el nodo K, donde aplicamos la falla, vamos a tener una inyección de corriente que la podemos pensar como que en realidad está fluyendo una IF desde la barra a tierra. Entonces la inyección de corriente va a ser menos IF.
Entonces, el desvío de tensión en cada uno de los nodos lo podemos calcular con la matriz de impedancia, y el vector de desvíos de corrientes, digamos, de variaciones de corriente, mejor dicho, solamente va a ser distinto de cero en el lugar de la barra K, en la fila K, digamos, que es en la única barra donde se está aplicando el corto. Y va a ser igual a menos IF. Entonces, fíjense, cuando hacemos esto y multiplicamos cada fila por esta columna, nos queda solamente los elementos de la columna K, ¿sí? De la columna K en la cuenta. ¿Sí? Entonces acá tenemos, bueno, si supiéramos cuál es la corriente de falla, ya podemos calcular los desvíos de tensión que tendría en cada barra respecto de la original. ¿Sí? Por ahí va la cosa, ¿sí? Fíjense que tenemos una forma directa de, una vez que tenemos la corriente de falla trifásica en ese nodo, calcular cuánto varían las tensiones en las barras. Y se acuerdan, una vez que tenemos las tensiones en las barras, ya tenemos todo, porque después ya en cada rama se puede calcular la corriente, los flujos de potencia, etc. ¿Sí? Bueno. Y después, en el punto de falla, ¿sí? Este sí lo podemos seguir pensando como antes. O sea, este ejemplo es fácil. Vamos a tener. Esto es la condición que nos da la falla, ¿sí? Que la tensión de secuencia directa va a ser Z de falla por la I de falla, en la barra K. Y después, por otro lado, si vemos la de la barra K, ¿sí? Este de acá, este es el delta B de la barra K. Entonces el delta B va a ser el B que va a tener durante el corto menos el inicial, que es por ejemplo el que venía del flujo de carga, va a ser igual a lo que veíamos recién. ¿Sí? Esta es la deducción que hicimos en la página anterior. Menos Z KK dividido F. Y fíjense que esto de acá ya nos está dando una idea. ¿Se acuerdan que esto era el equivalente de Thevenin? Bueno, después metiendo esta acá ya nos sale, ¿no? Eso lo hicimos todo matemáticamente sin darle una interpretación directa. Pero ¿qué estamos haciendo acá en realidad? ¿Sí? ¿Qué dijimos que era? Esto de acá que era la impedancia de Thevenin del sistema. ¿Sí? Y esta es la tensión de Thevenin. ¿Por qué? Porque es la tensión que tiene en el flujo de carga. O sea que es justamente la que se da a circuito abierto en ese punto. ¿Sí? Antes de conectarle una falla. Entonces, este modelito está haciendo lo que nosotros hacíamos antes, que era reducirle en el punto de falla, hacer un equivalente de Thevenin y después conectarle la Z de falla. ¿Está bien? Y ahí calculamos la corriente de falla. En este caso es muy simple. Pero después nos va a servir para interpretar lo que estamos haciendo en otros casos más complicados, que vamos a seguir la metodología de la página anterior, digamos, por además, desde un punto de vista matemático, y nos va a costar un poco más darle una interpretación tan directa como en este caso, ¿sí? Porque vamos a ver diferentes tipos de fallas que no necesariamente van a ser balanceadas, y tampoco van a ser las formas típicas que vimos en la clase pasada, que quedaban, por ejemplo, redes de secuencia desacopladas y eso. Vamos a ver aplicación de una falla general. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva estamos haciendo, en este caso trifásico, lo podemos ver así. Entonces, una vez que tenemos IF, ya está. Ahí después podemos calcular, esto es lo que les decía antes, que la interpretación termina quedando como el equivalente de Thevenin. ¿Sí? Esta es la tensión de Thevenin, que justamente a circuito abierto, la tensión que teníamos ahí, ¿sí? A circuito abierto esto todavía no le apliqué la falla. Entonces justamente es la tensión del flujo de carga. Esta es la tensión de Thevenin, después la impedancia de Thevenin, que es justamente el elemento de la diagonal, y ahí le conectamos la Z de falla, nos da la corriente de falla. Pero una vez que tenemos eso, después podemos calcular, ¿sí? con esto,
todos los delta B, ya tenemos la IF, podemos calcular todos los delta B. Y una vez que tenemos todos los delta B, podemos calcular los B que efectivamente hay en la barra. Y con los B que tenemos en la barra, después ya sale todo, ¿no? Ya sale las corrientes. Bueno, no está terminado. Con eso ya se termina todo, ¿sí? Porque una vez que tenemos las tensiones en todo el sistema, salen todas las corrientes en todo el sistema. También lo podemos calcular matricialmente. Entonces ahí vimos el caso más simple de todos, que es una falla trifásica, cómo hacerlo de forma sistemática, digamos, en un circuito grande. Ahora, ¿se acuerdan qué hacíamos en circuitos? En circuitos o en electrotecnia. Hacíamos algo parecido, ¿se acuerdan? Reducíamos todo, calculábamos la corriente de falla y después se acuerdan que empezábamos a ir para atrás, íbamos construyendo el circuito para atrás. No sé si lo siguen haciendo así, pero yo me acuerdo que lo hacíamos así. Del equivalente más chiquito iban al paso anterior. Y ahí podían calcular, por ejemplo, la tensión o la corriente en una rama más. Y después al anterior, y así, porque era que venían reduciendo el sistema en un sentido, resolvían la corriente y después iban calculando tensión y corriente en el otro sentido. Y eso medio que era tedioso, dependía de cada circuito cuántos pasos había que hacer o no. Acá, con esto le estamos dando una forma automática de resolver eso que hacíamos en electrotecnia, que lo hacíamos medio a pedal, digamos, haciendo los dibujitos y todo. O sea, esto mismo lo podríamos haber aplicado en electrotecnia. Pero bueno, está bien que no usar directo esto tan al principio y por ahí que nos caiga la ficha al principio de qué es lo que estamos haciendo en un circuito, no sé. O no sé. Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora vamos a ver el otro que es el caso desbalanceado. Más o menos va a ser lo mismo, pero bueno, un poquito más difícil. Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a ver fallas desbalanceadas. Entonces, además de la matriz de impedancia de secuencia positiva, vamos a tener también matrices de impedancia de secuencia negativa y homopolar. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, a ver. Esta de acá, la de secuencia negativa es bastante simple en general. Sí, ¿se acuerdan los trafos? Era lo mismo, las líneas también. Los generadores podía cambiar un poco. Y en el caso de homopolar, tenemos que usar la receta esa que vimos en la clase pasada. Cómo armábamos los circuitos de secuencia homopolar, ¿se acuerdan? Según el grupo de conexión de cada trafo. Y de esa forma tenemos nuestro circuito de secuencia homopolar y después le calculamos la matriz ampliada. ¿Sí? Fíjense también, hay que tener en cuenta cómo está el transformador de bloque, del generador. O sea, armar el circuito de secuencia homopolar es parecido a como lo hacíamos para resolver un circuito más chiquito, pero a este además le vamos a tener que calcular la matriz de admitancia ampliada de secuencia homopolar. Bueno, entonces ahora tenemos las tres matrices. Entonces vamos a plantear un método bastante general donde vamos a suponer una falla que en principio puede ser de un tipo bastante grande, que es con este modelo que está acá. O sea, vamos a suponer que en un nodo del sistema le aplicamos esto. Esta va a ser nuestra falla. ¿Sí? Entonces podemos cubrir, por ejemplo, una falla monofásica. ¿Sí? Fíjense, monofásica sería solamente la fase R a tierra y el resto abierto. ¿Sí? Una falla bifásica sin tierra, por ejemplo, sería estas dos en cero y estas dos abierto. Y bueno, y hace un montón de combinaciones más que se les ocurra, con impedancias, combinadas, ¿sí? O sea, nosotros en la deducción vamos a dejar todo esto. Después al final se puede reemplazar con el valor que corresponda
y nos va a servir la misma deducción en todos casos, ¿sí? O sea, no, distinto a lo que hacíamos la clase pasada en un circuito más chiquito, que en estos casos de acá y alguno más por ahí, que era bastante fácil y quedaban los circuitos de secuencia desacoplados, entonces teníamos alguna receta para cada caso. Bueno, acá directamente vamos a tomar este modelo más general de falla y resolverlo para eso con este método sistemático, digamos. Bueno, entonces, esto de acá nos está dando una condición de borde en la barra donde aplicamos la falla. ¿Sí? Así como en el caso anterior era la B de secuencia directa es igual a Z de falla por I de falla. ¿Sí? Bueno, acá esa condición de borde en realidad va a estar, va a ser esta condición matricial de acá. Falta el igual. ¿Sí? Falta el igual acá. Este es el equivalente al que antes veíamos como B es igual a Z de falla por I de falla. Entonces, este en realidad va a estar para cada, según lo que le hayamos cargado a esa falla genérica, bueno, va a ser diferente en cada caso. ¿Sí? Este, ¿se acuerdan? Es el del neutro. Por eso aparece en todos. Bueno, entonces tenemos esta es la condición de borde de la falla. Y le vamos a asignar una matriz de impedancia de falla. Así la vamos a llamar. En vez de antes que era impedancia de falla, en el caso trifásico de secuencia directa, acá le vamos a llamar matriz de impedancia de falla. Entonces, eso nos da una condición de borde en el dominio de las fases, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con las magnitudes de secuencia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Según vimos la clase pasada, eso lo podíamos relacionar con las matrices de transformación. Acá, perdón, que está la nomenclatura del libro de Nasser, que usa H como matriz de transformación, y en la clase pasada habíamos usado el de Hadi Sadat, que usaba la A. Pero bueno, es la misma. No me acuerdo si en la clase pasada era ABC, las fases, y acá las fases son R y B. ¿Está bien? Pero es lo mismo. O sea, acá la fase, en vez de llamarle ABC, le llama R y B. La matriz de transformación es H. Y en vez de. No me acuerdo cómo usábamos la clase pasada, positivo, negativo y homopolar. Acá va a ser PNZ, son las secuencias. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso cuando hacemos la cuenta, en el dominio de secuencia nos queda ese choclo que está ahí. ¿Sí? O sea, no nos queda algo lindo. Pero bueno, no importa, nosotros vamos a hacer todos los cálculos matriciales. Va a quedar automático. Después le cambiamos los valores y listo. ¿Está bien? Pero bueno, entendamos que esta es la matriz de impedancia de falla en el dominio de las secuencias. ¿Está bien? Bueno. Y H, acá es el operador de E a la J a 120 grados. Bueno, un paso más vamos a hacer es pasar esta relación de acá, en vez de escribirla como impedancia, la vamos a escribir como admitancia. ¿Está bien? Es sacarle la inversa. Y esto de acá queda una expresión más larga todavía, ¿sí? Que es esta que está acá. O sea, toda esta expresión de acá y cada una de estas depende de los valores de admitancia de nuestra falla genérica. Estas IR, por ejemplo, es 1 sobre ZR y así. Y bueno, entonces estas dependen de esas y acá. O sea, no queda lindo, pero bueno, se hace una sola vez, digamos, en este planteo general. Entonces, básicamente, ahora vamos a tener cómo se relacionan las tensiones y corrientes de secuencia en nuestro punto de falla a través de una matriz de admitancia de falla, ¿sí? En el dominio de las secuencias,
Por ejemplo, para la falla monofásica es esto. Para una falla bifásica es eso, y para la bifásica tierra es eso. ¿Está bien? O sea, queda así. Después lo pueden verificar ustedes. ¿Está bien? Bueno. Entonces ahora ya tenemos nuestro modelo de falla. ¿Sí? Lo podemos aplicar para diferentes tipos de fallas en el dominio de la secuencia. Entonces vamos a seguir con lo mismo que antes. ¿Sí? Cuando aplicamos en nuestro modelo una inyección de corriente, vamos a hacer de vuelta el modelo con matriz de impedancia. Entonces, esa inyección de corriente en un nodo me va a producir variaciones de tensión en los otros nodos. Pero esas variaciones de tensión ya no van a ser más solamente en el circuito de secuencia directa, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, que esto lo usábamos solo para secuencia directa, sino que ahora lo vamos a tener en cada una de las secuencias. Vamos a tener variaciones de tensión en la secuencia directa que van a depender de las inyecciones de corriente en las barras. Este de acá es el vector de inyecciones de corrientes en las barras de corrientes de secuencia directa, ¿sí? Y van a estar relacionados con la matriz de admitancia ampliada del sistema de secuencia directa. Y así para cada una de las secuencias. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a suponer, partimos de un flujo de carga, ¿sí? En el flujo de carga solamente vamos a tener tensiones de secuencia positiva, ¿sí? Entonces, durante la falla, las tensiones que vamos a tener durante la falla, para la secuencia positiva va a ser la B de secuencia positiva que teníamos en la condición inicial, por ejemplo, en el flujo de carga, más el delta B generado porque hay una inyección de corriente adicional de secuencia positiva en algún lado, ¿sí? Y en los casos de secuencia negativa y homopolar, no va a aparecer este término de la condición previa de tensión, porque no había. O sea, en el flujo de carga solamente teníamos tensiones de secuencia positiva, ¿sí? Entonces, puramente van a estar asociadas a las inyecciones de corriente negativa y homopolar. Bueno. Entonces, vamos a aplicar, en el nodo K, vamos a aplicar esta falla genérica, ¿sí? La falla genérica esta que vimos antes cómo modelarla. Entonces, nuestras inyecciones de corriente solamente van a tener el nodo K, solamente en la fila K. Van a tener menos la corriente de falla de secuencia positiva, menos la corriente de falla de secuencia negativa y menos la corriente de falla de secuencia cero, ¿sí? Y bueno, estos van a ser los valores de tensiones de secuencia positiva, negativa y homopolar que van en las barras durante la falla. Entonces, en particular, en el nodo K, ¿sí? Esta era cuando hacíamos la impedancia de Thevenin. En el caso de secuencia en el caso de la falla trifásica, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, teníamos el equivalente de Thevenin y lo conectamos a la falla? Esta sería la ecuación del equivalente de Thevenin, pero un equivalente de Thevenin en cada secuencia, ¿sí? Fíjense, está el término de la diagonal de positiva, el término de la diagonal de negativa y el término de la diagonal de homopolar. ¿Está bien? Estas son las ecuaciones de los equivalentes de Thevenin en cada una de las secuencias. En el nodo de falla. Entonces, esto de acá lo podemos escribir acá, de esta forma, ¿sí? Fíjense que acá estamos usando nada más por ahí esta notación se puede confundir un poquito con esta, ¿sí? O este de acá es un vector
de n, que es el número de barras n. Y este vector de acá, que dice PNZ, nada más son las componentes de secuencia directa, negativa y homopolar de esta barra. ¿Está bien? O sea, cuando vemos que acá dice PNZ, en realidad tiene 3 elementos nada más el vector. ¿Sí? Y en este caso que dice n, o z o p, cuando hay uno solo nada más, en realidad es de todas las barras. Acá igual lo indica, n por 1. Bueno. Bueno, entonces a esto de acá le vamos a poner, esta de acá es la ecuación, esta de acá es la ecuación justamente de esto. ¿Sí? Esto de acá es nuestra falla. ¿Cómo relacionan en el punto de falla las corrientes de secuencia y las tensiones de secuencia? ¿Sí? Entonces, este de acá va a ser el que ya calculamos, ¿sí? Que es cómo modelamos esa falla genérica. Y ese lo metemos en la anterior. Ay, perdón. Mucho. En esta. ¿Sí? O sea, esto es del equivalente de Thevenin del sistema, ¿sí? Y a esto le conectamos el modelo de falla. El modelo de falla con impedancia de falla, digamos, el modelo de falla matricial con la matriz de impedancia de fallas que relaciona los valores de corrientes de secuencia y tensiones de secuencia, ¿sí? O sea, esta es una ecuación y la otra es la otra ecuación matricial para despejar, ¿sí? O las corrientes o las tensiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos que este es el modelo de la falla y lo metemos en la anterior, podemos despejar las tensiones durante la falla. ¿Está bien? De cada una de las secuencias. Y acá la U es la matriz de identidad. Si después lo verifíquenlo ustedes. Esta la meten en la ecuación anterior y despejan y les termina quedando eso. ¿Está bien? Termina quedando esto. Y bueno, una vez que tenemos calculado esto, ya podemos reemplazar acá arriba y calcular las corrientes en el punto de falla también. ¿Sí? Fíjense, estas son las tensiones de secuencia positiva, negativa y bipolar en el punto de falla. Y estas son las corrientes de falla, positiva, negativa y bipolar. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora ya podemos calcular en el resto del sistema cómo quedan las tensiones. ¿Está bien? Por ejemplo, en un nodo determinado, en el nodo I. En el nodo I, sí, o directamente pueden agarrar las otras ecuaciones matriciales en vez de la que son por nodo, que son de 3 filas, usar las otras, las grandes, las de n, ¿sí? Porque esto nada más hay que escribirlo diferente. Y ahí ya se puede calcular la tensión durante la falla en cualquier nodo I de secuencia positiva, negativa y homopolar. ¿Está bien? En función de la corriente de falla esta que calculamos, las corrientes positiva, negativa y homopolar en el punto de falla, y bueno, y los elementos que correspondan de la matriz de impedancia nodal. Acá están las tensiones, después salen las corrientes, ¿sí? O sea, todo esto, una vez que lo entienden, por ahí puede ser, por ahí tengan que ver el video de vuelta, no sé, un poquito, van pausando, van tomando nota, lo que sea, o leen el libro también, que está ahí explicado todo también. Después se van a dar cuenta que es muy bueno porque ya queda todo automatizado, todo sistemático. Entonces lo pueden programar una sola vez y después lo pueden ir adaptando a diferentes sistemas, ¿sí? No tienen que ir haciendo la resolución como hacíamos tradicionalmente de reducir todo en el punto de falla, después ir yendo para atrás, dibujar un montón de circuitos, ir calculando. Imagínense eso en un sistema de 3000 nodos, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya salen las corrientes en cada, en cada rama.
Y además se pueden calcular, por ejemplo, corrientes en las ramas de los generadores. ¿Sí? En las IN eran las matrices, las admitancias de los generadores de secuencia. Pueden calcular, por ejemplo, esto es algo común, que es, por ejemplo, calcular en una falla cercana a un generador las corrientes de secuencia negativa que ve el generador durante una falla, por ejemplo. Es algo, un cálculo que se suele hacer. Porque las corrientes de secuencia negativa en un generador sincrónico son algo nocivo, te están generando un campo rotante en el sentido contrario. O sea, estás sometiendo al generador a una cupla fluctuante con todos los efectos negativos que eso tiene asociado. ¿Sí? Entonces, esto puede ser una cosa útil. Va. O sea, que tiene sentido calcularlo, digamos. Bueno, y después una cuestión de lo que ya habíamos visto, y no sé si, bueno, en el TP es uno de los puntos, y Pablo se los explica, es el tema de cuando una vez que tenemos todo en positivo, en secuencia, digamos, directa, negativa y bipolar, cuando queremos pasar al dominio de las fases, hay que tener cuidado si pasamos a través de un transformador eh, que tiene una cifra de hora determinada, ¿sí? Porque hay que tener cuidado cómo rotamos la secuencia positiva y la negativa. ¿Se acuerdan? Entonces está esa advertencia. Acá aplica también, es lo mismo. O sea, acá aplica todo lo mismo que antes. Lo único que estamos haciendo es mostrando un procedimiento bien sistemático y directo para hacer la resolución del circuito. ¿Sí? Que en un circuito chiquito lo hacíamos a pedal. ¿Vale? Entonces estaría bueno, y por ahí en el trabajo práctico en general no lo metemos esto, pero si en el ejercicio del trabajo práctico, si lo pueden programar esto, estaría bueno. Y por ahí les ahorra un poco de tiempo en el ejercicio del parcial, que puede ser que entre. Por ahí en un sistemita chiquito, resolverlo de esta forma. Entonces, si no lo tienen programado de antes, por ahí el día del parcial se tienen que poner a hacer el programa de cero. Si ya lo tienen programado de antes, es adaptar nada más el circuito inicial a la entrada del programita, ¿sí? Al número de barras, la matriz de admitancia empleada, lo que sea, y después ya lo tienen todo programado. ¿Sí? Entonces, por ahí para ganar tiempo para el parcial lo pueden hacer. Y de paso les cae la ficha de cómo es. O sea, estas cosas no las terminás de entender hasta que no lo programás vos. Por ahí lo lees del libro, todo de corrido lo entendiste, pasó media hora y ya te lo olvidaste. Y si lo programaste una vez, después ya no te lo olvidas más. Bueno. Bueno, hasta ahí terminamos la primera parte. ¿Tienen alguna duda de esa parte? No, yo no. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a ver temas de limitación de corriente de cortocircuito. Bueno, esto ya más o menos lo fuimos comentando en la clase pasada, ¿se acuerdan? O sea, con la medida que el sistema va creciendo, los niveles de cortocircuito aumentan. Ahora veíamos el dibujito de qué pasaba si se agregaba un nuevo generador, lo podíamos pensar como superposición de efectos, una falla cercana, cada generador tiene una contribución al corto, entonces a medida que van entrando nuevos generadores en el sistema, los niveles de corto del sistema aumentan. Después con el tema de nuevas líneas de transmisión, el sistema se va haciendo cada vez más rígido, ¿sí? Con líneas en paralelo, la reactancia equivalente del sistema se va haciendo cada vez más chiquita. Después puede ser ya algunos problemas, por ahí, no tanto de la red de extra alta tensión, sino de niveles más bajos de tensión, que en zonas industriales o mismo dentro de una planta industrial. También los motores tienen un aporte al corto,
Yo acá el tema de motores no lo doy porque eso lo veíamos en la materia de instalaciones de media. El modelo de motores para corto y el cálculo de cortos ahí. Entonces no nos metemos con eso. ¿Sí? Pero bueno, estas mismas técnicas se podrían usar también en otros sistemas, ¿no? De otros niveles de tensión. Por ahí hay que modelar algún elemento más que nosotros no incluimos. Bueno, entonces vamos a ver lo que queda. Diferentes técnicas de limitación de corriente de corto que se pueden aplicar en diferentes etapas de la operación y del diseño del sistema. Bueno, entonces primero vamos a ver las técnicas en lo que se llama la operación. Entonces, ¿qué sería la ventana de tiempo de operación del sistema? Bueno, en general, a eso se le llama una ventana de tiempo de corto plazo, que en general son 2 años, ponele. Que en 2 años no te da tiempo para hacer un estudio de planificación, armar una licitación y construir una nueva línea de transmisión, por ejemplo, o una nueva estación. En 2 años no llegás. Pero sí podés en 2 años hacer una obra menor. Por ejemplo, no sé, una modificación en una estación, comprar determinado elemento, lo que sea, una, una ampliación menor, digamos. ¿Sí? O por ahí ni siquiera implica agregar un elemento nuevo al sistema, sino hacer un análisis o, no sé, cambiar la forma de operación, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso cuando hablamos de operación y de diseño, es básicamente eso. ¿Qué ventana de tiempo tenemos para resolver el problema? Entonces, operación está más ligado al corto plazo y, en particular, por ejemplo, un horizonte de 2 años. Entonces, el primer paso sería recertificar lo que existe actualmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto ya pasó, algunas estaciones de acá del sistema ya pasaron por esto, que es, tenés documentaciones de diseño originales que te dicen los niveles de corto admisibles por determinados elementos, ¿sí? Entonces, por ahí vos decís, el nivel admisible de esta estación es tanto. En realidad tomaste el elemento el más limitante de todos y siempre operaste para eso. O verificaste en realidad la operación para es el más limitante de todos. Pero ahora que por ahí te estás acercando a ese límite, de repente agarrás y decís, no, pará, en realidad por ahí no es toda la estación que está limitada a este valor, sino son algunos elementos nada más. Por ejemplo, no sé, un par de interruptores o lo que sea. Entonces, ese es el primer paso, digamos. Hacer una investigación y verificar toda la documentación de diseño, etcétera. Y por ahí, cambiando esos pocos elementos, puede aumentar todo el nivel de corto de la estación a otro valor y zafar un tiempo más. Bueno, el próximo, este de acá. Este de acá es muy típico, digamos, que es, digamos, una estación que abastece demanda, casos típicos de Seiza, Rodríguez, etcétera, o mismo, no sé, Malvinas en Córdoba, así, en general las estaciones de demanda en los grandes centros de demanda. Rosario Este también. Vamos a ver en el mapita. A ver. El unifilar del sistema. Unifilar. Unifilar SAI. Fíjense esta, por ejemplo, Rosario Este. Rosario Este acá tiene desde 500 a 132, tiene 3 trafos de 300 MVA. Después de 500 a 220, acá tiene 1. Y después también hay 220 a 132. Bueno, la realidad es que acá es triple barra.
Tiene dos secciones, una triple barra esta de acá y otra acá y una doble barra. Si uno dijera, bueno, por confiabilidad, yo quisiera operar todo acoplado, todas estas barras todas acopladas. Entonces, ante una falla en esta barra, tenés aportes de corto que te vienen de este trafo, de esto, todo es como que todo esto están en paralelo. Y te da una impedancia equivalente del sistema ahí que supera el nivel de diseño original de estas barras de 132. ¿Sí? Entonces, lo que termina pasando ahora, bueno, cómo se opera en realidad se opera con barras desacopladas. En una barra se opera estos dos trafos y se cuelgan líneas de 132. Después en otra barra se opera y se cuelgan otras líneas de 132 y en otras se ponen estos dos, por ejemplo. Entonces ahí los niveles de corto, cada una respeta los valores de diseño de las barras estas de 132. Eso es un ejemplo. Después lo mismo pasa en Ezeiza de Rodríguez, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es la estación principal de abastecimiento de la demanda de toda la parte esta de Rosario, de los alrededores. Y fíjense que no hay otra estación de 500 tan importante. Después, esta Coronda entró después, pero ya está muy al norte Coronda. Fíjense que Coronda quedó bastante al norte de todo lo que es el centro de demanda. O sea, acá hay una zona importante de demanda, pero la principal es toda esta, digamos. O sea, esta estación contribuyó un poco para descargar Rosario Este, pero en la parte principal de Rosario, que es todo esto, y también estos corredores que salen para acá, hay una única estación. Todo lo que hicieron, fueron poniendo transformadores en paralelo ahí, a exprimirla al mango. Y bueno, aguas abajo, si tenés todos esos trafos en paralelo, no te da el nivel de corto, entonces se operan desacoplados. ¿Sí? Lo mismo pasa en las estaciones de GBA, exactamente lo mismo. Rodríguez y Ezeiza operan, por ejemplo, en el caso de Rodríguez y Ezeiza es 220 esta, con esta barra desacoplada. ¿Sí? Bueno. Después, otras técnicas son la separación de circuitos. Y acá volvemos a lo que habíamos hablado en las primeras clases. ¿Se acuerdan de las estructuras de una red de subtransmisión en una zona de alta densidad de demanda, como es GBA? ¿Se acuerdan que estaba en el tema de los colores? A ver si la próxima. Sí, acá está. Esto de acá, fíjense, esto de acá es el libro. Fíjense que tenemos el sistema troncal de transmisión, acá poner líneas de subtransmisión y acá trafos a una red de subtransmisión propiamente dicha de 132 kV. Y acá lo que plantean es armar bloques desacoplados entre sí para limitar el corto. O sea, si vos tenés todo esto, todo acoplado, tenés una falla acá y te viene el aporte de falla, te viene desde acá y desde acá, te viene de todos lados. Entonces, si esto está todo junto, el nivel de falla admisible de todo este sistema tiene que ser enorme, ¿sí? O al revés, vos tenés todo esto diseñado con cierto nivel de falla y el sistema va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces necesitas ir poniendo estaciones todo el tiempo. Entonces, si el sistema va creciendo, no podés dejar todo acoplado porque ahí se te va el nivel de corto de este sistema preexistente de 192. Entonces, lo que se hace acá es dejarlos ya subsistemas aislados entre sí, donde se le puede controlar el nivel de corto, ¿sí? Porque acá el nivel de corto va a estar, lo que más determina el nivel de corto va a ser la impedancia de estos trafos, ¿sí? Y poder seguir ampliando el sistema, armando otros subsistemas. ¿Está bien? Y no se nos va el nivel de corto a las nubes, en lo ya existente. Entonces ahí están los famosos sistemas de GBA. ¿Sí? O sea, cada uno de estos opera desacoplado entre sí. Pues creo que
Ahora en Rosario también, en la red de 132 de Rosario, no es tan claro como acá, pero también hay diferentes subsistemas. De los que están colgados a cada una de esas barras que yo les nombraba, hay subsistemas, o por ahí algunos que se vinculan, pero recién en la punta del sistema. Por ahí hay algún vínculo en la punta acá. Y el aporte de corto ya está bastante atenuado si el vínculo es más bien en la punta del sistema. ¿Sí? Bueno, después, eso en cuanto a corto. ¿Sí? Después, otra ventaja de tener los sistemas así desacoplados es que te aísla también las perturbaciones. ¿Sí? La perturbación en un sistema no influya en otro. ¿Sí? Tiene algunas ventajas. Después también tiene algunas desventajas, ¿sí? Porque si todo estuviera acoplado, se te caen estas líneas de 220 y todos estos pueden seguir abastecidas por esta. Acá se te cae una doble eterna de 220 y se te apaga todo un sistema entero. ¿Sí? Después el operador transfiere carga a otros, pero bueno, tenés un corte transitorio. ¿Sí? Eso pasa bastante seguido. En las noticias aparece, no sé, un fuego en tal estación y se cayó una doble eterna de 220 de sur, ponen. Y se cortó la luz de varios, pero después, bueno, lo van pasando a otros en general. Y digamos, el criterio de diseño que suelen usar ahí en GBA es N-1, ¿sí? Admiten corte transitorio de demanda, pero después toda esa demanda se tiene que poder relocalizar en otro subsistema. ¿Está bien? Porque los subsistemas en realidad no es que están aislados entre sí y no hay posibilidad de conectarlos entre sí. Sí existe la posibilidad de desconectarlos entre sí, pero por ejemplo, no sé, acá hay un ejemplo. El sistema verde está desacoplado del azul, pero fíjense que está desacoplado porque están desacopladas las barras, por ejemplo, de acá, de esta estación. Si uno acoplara las barras acá, ya esta demanda la puedo transferir a este, por ejemplo. Y así. O sea que hay posibilidad de transferir demanda de uno a otro. ¿Sí? Pero en la operación normal operan desacoplados por esas cosas que les decía. Sobre todo mantener el nivel de corto y las perturbaciones en uno no se propagan al otro. Bueno. Esto nunca lo vi implementado. No lo pueden leer del libro. Se dice que la verdad que nunca lo he implementado acá en SAI. Por ahí en algún nivel más industrial se puede aplicar, no sé. O sea, la, la idea atrás de esta desconexión secuencial es que, digamos, la corriente, si los problemas son los interruptores, la capacidad de apertura de los interruptores, en vez de abrir el interruptor que lleva la falla completa, la corriente de falla completa, ir despejando los otros, digamos, de forma secuencial. O sea, primero abrir uno, una vez que abrís este, ya por ejemplo el aporte de falla se redujo y después recién ahí abrir ese, el que abre la total, por ejemplo. Pero bueno, estás dejando la falla aplicada más tiempo de lo necesario, ¿sí? Pero puede ser que si esto no estuviera implementado en ese lugar donde lo hacen, en realidad el interruptor no puede abrir la corriente de falla y es peor. O sea, puede fallar catastróficamente el interruptor, por ejemplo. Pero la verdad que yo nunca lo vi esto aplicado. Pero bueno, lo pueden leer del libro que está explicado ahí. Otro tema también es incrementar tiempo de despeje, que en general tampoco lo vi. Esto igual no te incrementa el I cuadrado T, incrementar el tiempo de despeje, digo, no, esta. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, o sea, de todos los problemas que vimos en la clase pasada, ¿viste? Por ahí arreglás uno y empeorás el otro. O sea, con esto del tiempo de despeje es, por ejemplo, no sé, en una estación que tiene un montón de generadores cercanos. Entonces tenés la componente continua de los generadores, te jode. Entonces querés esperar que se atenúe bien la componente continua para que el interruptor pueda abrir bien la falla, digamos, que no lo joda la componente continua. Y sí, o sea, a expensas de asegurarte de que el interruptor pueda abrir bien la corriente de falla,
estás sometiendo a un esfuerzo adicional a todos los elementos que están viendo esa corriente pasante por ellos, digamos. Sí, todos estos tienen sus pros y sus contras. Los que vimos antes también, todos los que vimos antes. O sea, estás degradando un poco la confiabilidad al separar el sistema para que el aporte de corriente sea menor. Y ahí en ese caso, por ahí la corriente también es menor, pero tenés menos confiabilidad, lo que decíamos antes. Sale la doble terna de 220 y chau. En el otro caso, si estuviera todo desacoplado, te sale una y seguís teniendo colgado la otra, por ejemplo. Todas estas cosas en general tienen sus pros y sus contras. Bueno, después tenemos este de acá, que es restricciones de despacho. Y este es uno de los más severos, digamos, porque este tiene consecuencias económicas directas. Es en una región donde tengo un nivel de corto bajo y tengo generación barata, estoy restringiendo esa generación barata porque en caso de que ocurra una falla, quiero asegurarme de que la instalación lo soporte bien y pueda despejar la falla, etc. Pero en caso de que ocurra esa falla, apagás generación barata y prendés generación cara en otra punta del sistema. Esa la estás pagando todo el tiempo, esa diferencia. Entonces es el último recurso de todo, pero que igual se usa, digamos. Acá hay, el que les contaba el otro día, que tiene ese problema, es acá en el Bracho. Acá en el Bracho, en Tucumán. Acá en las inmediaciones hay un montón de centrales y acá también hay algunas centrales. Y ahora en el unifilar se va a ver mejor. Oh, es re lento esto. Ah, no, porque esto no tiene la manito, que boludo. Acá está el Bracho. Sí, de acá. Este tiene un montón de centrales. ¿Dónde están? Esta central térmica del Bracho, San Miguel de Tucumán, central térmica Tucumán, Luz Petro del Norte, estas maquinitas chiquititas. Acá muy cerca está la central de Independencia. Sí, hay un montón. Entonces están las reglas de operativas de... Puedes tener los dos trafos acoplados si la generación es tal. Ahora, si ya la generación empieza a aumentar, desacoplar barras. Sí, ya vimos, una de las técnicas. Desacoplar barras y con las barras desacopladas podés meter hasta tanto. Y listo, ahí se cortó. Porque ya está, todo lo que podías hacer operativo, que era desacoplar las barras, ya lo hiciste. Y bueno, y ahí los operadores tienen ya las reglitas armadas, como esa que veíamos el ejemplo la vez pasada, de cómo tienen que operar. Bueno. Y bueno, y este de acá, más asociado también con este. O sea, esto de acá, separación de circuitos, que lo vimos bien directo en el caso de GBA, también hoy por hoy se está aplicando en 500, que era el ejemplo que les comentaba la clase pasada, que hicimos las cuentas, ¿se acuerdan? Hicimos el cálculo de corto en Ezeiza, con y sin el famoso bypass de Ezeiza, que es eso que hicieron de conectar por afuera de la estación dos líneas. Belgrano, Rodríguez, Ezeiza, acá está. Fíjense, acá se ve en el esquema unifilar. ¿Ven este interruptor de acá? Eso es lo que está, digamos. Estos dos están abiertos, todas estas acá están abiertas. Y una de las líneas Abasto Ezeiza y una Ezeiza Rodríguez se conectan por afuera. Por afuera no es por afuera, ¿no?
sin estar vinculadas a las barras principales. ¿Sí? Entonces, con eso se reducía el nivel de corto a valores admisibles. Si no se hiciera esto, está operando por encima del nivel de corto admisible. Y ahí se hizo un estudio bastante detallado, que incluso la Secretaría de Energía o Camesa, no me acuerdo, contrataron a un consultor para hacer un análisis y todo. Hay un montón o sea, básicamente casi toda la estación fue diseñada para esos 30 kiloamperes. Entonces no es que cambias interruptores y listo. Tenés los esfuerzos en las barras, las conexiones de equipos, mismo las fallas pasantes que soportan los trafos, etcétera. Casi toda la estación está para esos 30 kiloamperes. O sea, esa solución de Seiza supuestamente entra dentro de la categoría soluciones de operación, porque es medio un engendro, pero tardó como, no sé, casi 10 años en implementarse. Así que imagínense lo que puede llegar a tardar hacer una nueva estación en GBA. Bueno. Bueno. Bueno, ahora vamos a diseño. Ahora sí, ahora vamos a ver algunas técnicas que se pueden aplicar ya en una escala de tiempo mayor, digamos. En general, lo que es planificación, desde que decís, bueno, hice los estudios, tal hora es conveniente, vamos a construirla, en general hay que pensar de 3 años para arriba. Menos de 3 años es prácticamente imposible. Entre que se hace la licitación y se hace la obra, etcétera, 3 años sería como muy rápido. Y bueno, acá en Argentina el tema de planificación no lo hace, debería hacerlo la Secretaría de Energía, supuestamente, y, y no hay un grupo de planificación de, por ejemplo, especialistas en la Secretaría de Energía que hagan los estudios. En general, lo que hacen es pedirle recomendaciones a Camesa, que es el operador, que ve una ventana de tiempo o nada, ahí, menos de 2 años, no sé, ve lo inmediato. Entonces, en general, las cosas que vienen por ese lado son, en general, tapar parches, no hay una planificación a largo plazo estratégica. Después, cuando fue en el 2018, la Secretaría de Energía contrató a unos consultores para que hagan la planificación, hizo un llamado, una licitación para armar la planificación del sistema a 15 años, que era la época donde habían explotado los proyectos solares, digamos, antes de que entre lo del FMI, digamos, cuando estaba todavía en la época de Macri, que supuestamente había lluvia de inversiones y no sé qué, bueno, ahí la Secretaría de Energía contrató a unos consultores para hacer un estudio de planificación y se hizo. Pero obviamente todas las premisas que se tomaron en ese estudio ya quedaron viejas, porque después se desmoronó todo. Y bueno, después ese estudio, lo ideal sería que se vaya haciendo año a año, que se vayan armando las hipótesis, adecuando las hipótesis. Por ejemplo, en otros países tienen también la planificación, la hacen consultores, por ejemplo, y todos los años actualizan el plan de planificación que se hizo el año anterior. Entonces se puede tener una especie de seguimiento de qué es lo que va pasando en el país. O sea, hoy por hoy ese plan que se hizo en el 2018 no sirve para nada. Cambiaron las condiciones de borde completamente. Por ahí hay algunas cosas más de nociones generales, o lo que sea. Bueno, entonces... y después van a escuchar hablar de que existen guías de referencia, no sé si ya lo escucharon hablar. El tema de guías de referencia lo pueden ver en los procedimientos técnicos de Camesa. Lo que son planificaciones de referencia que hacen las empresas que operan y mantienen la red, ¿sí? Pero no implican que es la planificación que hace el Estado y que efectivamente son obras que se van a construir.
cada una de las empresas dice, y este tráfico se me está sobrecargando, acá necesito una línea más, etcétera. Se hacen estudios, flujos, cortos, estabilidad, todo lo que sea, pero siempre desde el punto de vista de la empresa, que la empresa tiene sus propios intereses y todo, digamos, no es una planificación del sistema. Entonces, esas son las famosas guías de referencia. Entonces aparecen planificaciones de referencia, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, este tema, lo pueden ver del libro, si quieren, yo no lo vi acá, que lo usan en Argentina, es bastante estricto el tema de los trafos. Que es, por ejemplo, si tenés problemas de corto monofásico, levantar los terciarios de un trafo, ¿sí? Pero acá en el SADIO es casi imposible que te dejen hacer eso. ¿Está? Bueno. Este tema así, que es, por ejemplo, o sea, vimos recién que estaba el problema de que en una estación, si queremos abastecer mucha demanda, tenemos que empezar a poner un montón de transformadores en paralelo, ¿sí? Entonces, lo que a veces se piensa es, vieron que estaba la famosa reactancia natural de los trafos, que era un trafo determinado, que lo optimizás, ¿sí? El uso de los materiales, las pérdidas, etcétera, y eso te da una máquina determinada. Creo que con Marcelo lo veíamos en construcción de máquinas. Y eso te va a dar una reactancia que suele llamar reactancia natural, ¿sí? Que se acuerdan, en función de la potencia los MVA aumentan y bueno, esa reactancia va disminuyendo porque se va optimizando mejor el uso de los materiales, de los espacios, etc. Bueno, ahora puede ser que, por ejemplo, Edenor compre transformadores que, por ejemplo, no sé, un transformador 500, 220 de 800 MVA tiene una reactancia natural que es del entorno de del 15%, por ejemplo. Ahora, los trafos de Rodríguez tienen 24% de reactancia, ¿sí? Entonces, eso, uno de los motivos por los cuales tienen tan alta reactancia es justamente eso, para controlar el nivel de corto aguas abajo y poder poner muchos trafos en paralelo, digamos, y que el nivel de corto de las barras de 220 se mantenga dentro de los valores que estaban planificados, ¿sí? Eso es cómo piensa, cómo se diseñó ahí en la parte norte de GBA. Y bueno, este tema tiene también sus contras, que se pueden imaginar, ¿sí? O sea, aumentar la reactancia no es gratis, va a tener problemas asociados. O sea, ya con el trafo vamos a tener una peor regulación de tensión en el secundario, ¿sí? Va a haber una mayor caída de tensión y además el consumo de potencia reactiva del trafo va a ser mucho mayor también, ¿sí? El I cuadrado X. Entonces vamos a necesitar también meterle compensación adicional al sistema. Entonces no es gratis eso. Bueno, y en GBA no pasa porque justamente es muy fuerte, pero bueno, el aumento de reactancia puede traer aparejado también problemas de estabilidad de tensión, ¿sí? Como vimos, y estabilidad de otros tipos también, que vamos a ver más adelante. Eso es como fue diseñado Rodríguez. Ahora, por otro lado, en Ezeiza, no, fue para el otro lado. Acá, GBA. Fíjense, la red 220 de Rodríguez, toda esta que está acá, y la de Ezeiza están desacopladas entre sí, ¿sí? Que eso uno podría pensar que es por una filosofía de operación, de tener circuitos radiales dobles y bueno, y colgar acá de sistemas de 132 o lo que sea. Ese esquema unifilar simplificado que estábamos viendo antes. Pero en principio uno podría pensar que tener sistemas mallados en 220 también, y que bueno, de última,
con una falla simple de 500 no pasa nada. Si hay una falla doble de 500 puede ser que haya problemas acá, pero bueno, tener algún esquema de separación en algunos puntos clave que los separes y si de última perdés las dos líneas de 500. Pero bueno, igualmente, aunque se quiera hacer eso, no se puede hacer por el tema de las reactancias de los trafos. Todos los trafos de acá de Rodríguez están con reactancia de 24%. Y los de Seiza se fueron para el otro sentido. Casi todos tienen reactancia por debajo de los valores de reactancia natural, digamos. Del orden del 11-12%, que es el diseño original que hicieron los ingleses de la estación. O sea, ahí la filosofía fue, vamos a priorizar todo lo que es el control de tensión, el consumo de reactivos, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos en ESESA, tenemos los compensadores sincrónicos? No vamos a meter un compensador sincrónico, a aportar potencia reactiva al sistema de 500 kV a través de un transformador con una reactancia enorme. Entonces ahí era otra filosofía del diseño. Pero bueno, el tema de tener acá con valores de reactancia del 11% y acá del 24% hace que si llegáramos a conectar por 220 estos subsistemas, automáticamente, como las reactancias son tan dispares, se tienden a sobrecargar los de Seiza y se descargan los de Rodríguez. ¿Sí? Porque las reactancias de los trafos son las que más pesan respecto de la de las líneas. Entonces estamos poniendo en paralelo transformadores de 24% con transformadores de 11%. Y los dos tienen más o menos la misma potencia nominal. Entonces, esa es la principal razón por la cual ni se piensa en unir las redes 220 por abajo, digamos. Porque ya en la operación normal completamente desbalanceada estaría la carga de los trafos. Sobrecargarían los de Seiza, digamos. Y después acá, esta de acá, a ver si yo hago así. Perdón. No lo ven en el dibujo que estoy haciendo, ¿no? No. Bueno, no importa. Igual ahí que cuando seleccionaste ese cuadrado se vio, no sé si después dibujaste algo, pero. Ah, bueno. Sí, viste con la herramienta esa de hacer dibujitos. Esta. ¿Hay alguna línea, la ven? No. Sí. Bueno. Ah, perfecto. Bueno, no me acuerdo bien la traza, pero más o menos entre medio de Mateo, por acá. La traza no es esta, porque acá está todo lleno de country. Country, no, ya no se dice más country. Nordelta, no sé, todo eso. Bueno, hay una traza bastante compleja de esta línea, que es la famosa estación Oscar Smith. En algún lugar por acá, entre medio de Mateo y Talar. Y acá, lo que estaba planificado en principio era, bueno, la red de 220 acá va a terminar operando en paralelo con la que está de Rodríguez. Y eso te obliga a poner trafos acá en Oscar Smith, o Escobar, no sé cómo le van a llamar al final, de 24%. O sea, poner unos trafos bestiales, porque si no, no pueden operar en paralelo con los de Rodríguez. Entonces, el diseño de la estación esta, que estaban los pliegos por ahí dando vuelta, pero que después al final nunca salieron, tenían previsto eso, unos trafos de reactancia de 24%. Pero no se hizo esa subestación. No, se iba a hacer en un momento y después se cayó y pusieron un trafo más en Rodríguez. O sea, en vez de hacer la estación pusieron un trafo más en Rodríguez acá. Tenía 4, tenía 3, pusieron un cuarto. Con el cuarto de Rodríguez ahí se empezó a superar la potencia de corto de Rodríguez, pero en 500 también ya. Y eso ahora creo que se está operando casi superado Rodríguez, por ese cuarto trafo. Y esta de acá se pateó. O sea, lo que terminó pasando es que entró un montón de generación aguas abajo, esas centrales Mateo, Morón, no sé qué. Y después otro hecho que está pasando es que hace como 10 años que la demanda está prácticamente estancada. O sea, tenés algunos picos, el pico máximo de enero, el día de máxima temperatura, crece un poquito año a año, no sé qué, pero en realidad la demanda está bastante estancada. Y la que se va a hacer primero, que es lo que le llaman AMBA 1, etapa 1 de las obras de AMBA, es una estación acá.
o por acá, no me acuerdo. Creo que más al oeste, por acá, no sé. Que le llaman Plomer. Eso es, y ahí va a agarrar parte de la demanda de esta estación, y bueno, va a ir descargando las otras. Y esa Smith la patearon para adelante. Está acá. O sea, van a terminar haciendo esto. Y esta de acá, el terreno de Nor lo tiene como hace 15 años comprado. Ya. Pero bueno, o sea, se fue complicando la obra y después nunca más la sacaron y quedó en la nada. Bueno, bueno, entonces eso, la alta reactancia. Bueno, Transener en el resto de las estaciones también especifica una reactancia un poquito por arriba de la natural, pero del orden del 18%. Que con ese valor del 18% da para poner aproximadamente 3 trafos en paralelo y tener valores de diseño típicos en la red de 132. Bueno, perdón, en los trafos 500-132 usa más o menos 18% Transener, reactancia. Bueno. Bueno, esto ya sería una cuestión de planificación pura, ¿sí? Bien de más largo plazo, que es, si ya todo el sistema se nos está quedando chico, digamos, y nos estamos pasando de nivel de corto, en realidad es que ya está creciendo tanto el sistema que tenemos que pensar en migrar a un nivel de tensión más alto, ¿sí? Eso es una de las alternativas. Acá no sé, acá todavía tenemos, o sea, todos los niveles de diseño que se están superando en 500 kV en realidad corresponden a estaciones viejas que se usaron valores de diseño muy bajos, digamos. Si pudiéramos usar elementos de 500 kV con valores nominales más altos, todavía estamos bien con 500 kV. ¿Sí? No así lo que es la distribución. Por ejemplo, en GBA, el tema este que les contaba de los 132, ahora sé que ya están empezando a planificar hacer la bajada a media directo desde 220. Entonces empezar a hacer una red de 220 un poquito más grande y hacer la bajada a media a 13.2 desde 220. Esos son... si buscan en internet hay varios trabajos que hicieron los de Denor que mencionan eso. Están algunos chicos que eran alumnos de acá de la facultad trabajando ahí. Bueno. Después, esto ya lo hablamos, ¿sí? Reemplazar equipos, interruptores. Y después está este de acá, que es usar elementos, ¿sí? Meter en el sistema elementos destinados a limitar el corto. ¿Está bien? Lo primero que se nos ocurre que es un reactor en serie. ¿Sí? Si poníamos capacitor serie para hacer la línea más corta, mejorar la estabilidad y hacer la reactancia equivalente más chiquita, ahora estamos en el lado contrario, digamos. Estamos en el lado del sistema es demasiado fuerte o, bueno, está superando nuestros valores de diseño, entonces queremos que esa reactancia equivalente del sistema sea mayor. Entonces, primero que hacíamos, bueno, abríamos circuitos, restringimos generadores, ponemos reactancias de trafo más grandes. Bueno, esta es directamente, agregamos un reactor en serie, ¿sí? En serie con diferentes elementos. Por ejemplo, reactor limitador, Este puede ser un caso. Por ejemplo, partimos la estación en dos, en vez de hacer lo que hicimos en Ezeiza, de sacar dos líneas y que se conecten por afuera, podemos pensar partir la estación en dos secciones y conectarlas a través de un reactor. Esto es un reactor en aire, que tiene una reactancia determinada. Y que en régimen permanente estas dos secciones de la estación estén más o menos balanceadas, entonces la corriente por el reactor es relativamente baja. Entonces no tenés un I cuadrado X que te moleste el tema de control de tensión, por ejemplo. Eso es una alternativa. Que se está barajando ahí en esta estación que les contaba Plomer. O sea, si ya estamos al horno en Ezeiza,
le ponemos una estación al lado y vinculamos, y bueno, nos vamos a pasar. Entonces ahí en Plomer lo que se estaba pensando era vincularse con Ezeiza, pero a través de reactancias. Entonces en las líneas que van a vincular a esa nueva estación Plomer con Ezeiza, les van a poner en serie reactancias estas en aire, que son esto que está acá. Son bobinas que están en aire. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, un ejemplo de unas reactancias limitadoras de corto que hay en una central en Brasil. Como una central hidroeléctrica grande, que tiene una parte antigua, y después de repente hicieron un montón de máquinas nuevas. Entonces, para vincular la antigua estación con la nueva, en el medio le metieron estas reactancias limitadoras. ¿Sí? Ahí. Bueno. Eso en cuanto a reactancias así directamente trifásicas. ¿Sí? Después, el que es muy típico también es para el tema de cortos monofásicos, usar reactancias limitadoras en el neutro. ¿Sí? O sea, es muy común que se dé niveles de corto monofásico mayores a los trifásicos, por ejemplo. Entonces, poniendo elementos en el neutro, ahí podemos controlar el nivel de corto monofásico. ¿Sí? Eso en el TP, el último ejercicio del TP está un poco planteado para eso. Ustedes tienen que diseñar la reactancia de puesta a tierra de un trafo de neutro, la reactancia de neutro de un trafo para cumplir determinadas condiciones que se dan ahí en el problema. Por ejemplo, que las corrientes de falla monofásica estén menor a tanto, y después hay otras limitaciones que es cuando se empieza a aumentar la reactancia de neutro, es que el nivel de aislación sufre más. O sea, tiene algunas consecuencias negativas eso. Para eso le subí lo que dice parte 2 de esta clase, que es este PowerPoint de acá. Ese se los dejo para que lo lean ustedes. Que es un resumen de... También se lo subí en la página. De este documento de acá, que es un curso que daba una persona que trabaja en Transener. Y también es un docente, era docente en la Universidad del Sur de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur. Que es Víctor González, Sábato. No sé si lo ubican, que también tiene un libro de protecciones. No sé si lo usa Lintura el libro ese. Tiene un libro de protecciones que debe ser de hace 2 o 3 años, no sé. Bueno, ahí está el curso de sistemas de puesta a tierra. O sea, un resumen del curso está acá, en esta segunda parte que se la dejo para que la lean ustedes, que les va a ser útil para... Y también está el curso para que lo lean de ahí mejor si quieren. Les va a ser útil para entender más conceptualmente el último ejercicio del TP, que hay que diseñar esa reactancia de neutro del trafo. Bueno, después están estos tipos de limitadores, que son más bien, digamos, tipos fusibles, que no llegan, que cortan antes de que la corriente pase por el pico, ¿sí? Pero que son soluciones que todavía a nivel de alta tensión todavía no están implementados. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenés este limitador, que si no lo tuvieras, por ejemplo, la suma de 2 aportes de falla acá, donde tenés estos 2 trafos, operando en paralelo. Si no tuvieras este limitador, la suma de las 2 corrientes sería esta de acá. Ahora, teniendo el limitador, lo que hace es tan rápido que es como un fusible que se corta, que no llega ni siquiera al primer pico. Entonces, te lo corta antes, y el máximo termina siendo casi como si la corriente, como si estuvieras operando con los trafos desacoplados. ¿Sí? Pero ¿qué? La ventaja de esto ¿qué es? Que en la realidad, en la mayor parte del tiempo vas a estar con los trafos acoplados. ¿Sí? Por ahí la falla no ocurre. Pero desafortunadamente estas cosas están pensadas para sistemas de potencia de alta tensión, como lo que estamos estudiando nosotros, todavía no están desarrolladas, digamos. Por ahí en el futuro se desarrollan. O sea, todavía no están. Bueno, el reactor limitador ya lo vimos. Otros dispositivos hay un montón que van a ver. O sea, hay un montón.
Y hay muchos que están en etapa de investigación y otros que ya se están empezando a aplicar a niveles de media tensión. En alta tensión, la verdad que todavía no hay. De estas cosas más nuevas, eh, aplicaciones. Y también lo que termina pasando en la red de alta tensión es que los operadores de la red se cuidan tanto, ¿sí? Porque es tan crítico perder o la actuación de algo en la red de alta tensión que te apaga medio país, por ejemplo, que en general se suelen instalar tecnologías que están bien establecidas. Entonces, todas estas cosas que tienen la idea esa de que en condición normal están abiertos y solamente cuando está la falla toman acción, por ejemplo. Todavía no están desarrolladas en alta tensión. Eso. Bueno. Entonces, nos permitiría, por ejemplo, lo que dije antes lo dije mal. Lo que les dije acá, lo dije mal. Esto en condición normal está cerrado, ¿sí? Entonces tenés las ventajas de confiabilidad de tener dos trafos en paralelo. En condición normal está cerrado. Ahora, durante la falla, corta rápidamente, antes de que el aporte de esta falla llegue al máximo. ¿Está bien? Pero en condición normal está cerrado. Esa parte la dije mal. ¿Está bien? Lo mismo, estos dispositivos generales, que hay un montón de esquemas, que usan semiconductores, electrónica de potencia, etcétera, o circuitos resonantes. La idea es que en condición normal sean un corto, ¿sí? Para poder tener todas las ventajas de tener 4 trafos en paralelo, en este caso, por ejemplo, o acá, las 4 líneas en paralelo, etcétera, para tener mayor confiabilidad. Y solamente cuando está la falla, ahí detectan rápidamente la falla y abren, ¿sí? Esa sería la idea principal. Entonces no tenemos una reducción en la confiabilidad de todos los otros métodos que estábamos viendo y las solicitaciones del corto se reducen. Bueno, de eso, si les interesa, después busquen, van a ver que hay un montón de empresas que ofrecen un montón de soluciones novedosas que te dicen que también te lo venden para alta tensión, te dicen para todo. Cuando le empezás a ver a dónde lo tienen instalado, solamente lo tienen instalado en instalaciones industriales. Y están buscando alguna empresa que se preste para hacer el conejito de Indias y ser los primeros de meterlo en la red de alta tensión, digamos. Pero bueno, en algún momento van a tener que empezar. Bueno. Hay todo un capítulo del libro que está destinado a este tema, limitadores de corto. Así que si les interesa lo pueden ver. Nosotros hasta acá, como vamos a ver esto que son los clásicos, si lo quieren ver lo leen, y después en el parcial va a aparecer algún ejercicio, si aparece algo va a ser algún reactor serie, algo simple. Nada raro de esto. Y nada. Después por ahí cuando vamos en el final, las preguntas conceptuales al final, una vez que ya probamos los dos parciales, por ahí que me cuenten un poco esto. Pero al nivel así de lo de la presentación, si lo leen mejor, del libro. Bueno, hasta acá llegamos. Acá había un tema más, pero ya estamos medio sobre la hora. Yo creo que se hizo bastante pesado. Que hay métodos sistemáticos para armar equivalentes del sistema, también basados en los cálculos matriciales, con las matrices de impedancia. Que son los que tiene el PCS. El PCS tiene unos métodos que le decís, tales barras son mi sistema, el resto armamos un equivalente, y te arma un equivalente de todo el resto. Y bueno, como nuestro modelo de corto, en definitiva, lo linealizamos, entonces con técnicas parecidas a lo que vimos de cálculos matriciales, podemos agrupar y armar equivalentes del sistema. ¿Sí? Con reactancias, podemos en función de las reactancias, de las matrices de impedancia, podemos calcular impedancias equivalentes entre nodos que representen todo el resto del sistema. ¿Sí? Eso se lo dejo para que lo lean. Es más que nada como para complementar un poco, pero no es fundamental. Y ahí creo que ya... ¿sí?
Bueno, hasta ahí llegamos. O sea, con esto estaríamos cerrando la parte así, la parte más teórica de lo de fallas. Después, el TP no llega tan lejos. Esto es más que nada para tener una idea principal de todo. Después no sé, si alguno más adelante quiere hacer algún trabajo final metiéndose en alguna de estas cosas más modernas de limitación de fallas. Pero bueno, en general van a ver que toda la materia después da para hacer algún trabajo final, de seguir expandiendo algunas cosas que vemos muy por arriba y profundizarlas después con algún trabajo final. Después la materia del segundo curso de dinámica no vamos a ver nada de esto de limitación de fallas. O sea, acá cortaría. Hay todo un mundo ahí que está en etapa de investigación que todavía no está en la práctica. Bueno, le dejo 15 minutos para que se tomen un café antes de la práctica. Y si no tienen ninguna duda, ya nos vemos la próxima. No, Pablo, nos vemos la próxima, por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos. Nos vemos, Pablo. Gracias por. Nos vemos. Chao, Pablo. Muchas gracias.